Si usted escucha bien, los científicos no le han quitado la etiqueta de teorías a todas esas propuestas. Porque una teoría es algo que no ha sido comprobado, si no ya se llamaría ley. Así funciona la ciencia. Cuando algo es totalmente comprobable, que es seguro, que funciona así siempre y todos en cada uno de sus experimentos, entonces se llama ley. Hay leyes en la ciencia. Esas leyes, como decíamos, son sostenidas por la palabra de Dios, puesto que nuestro Señor es quien sostiene todas las cosas funcionando como deben funcionar, y entonces esa observación de los fenómenos que Dios sostiene con su palabra es lo que la ciencia llega a llamar leyes. Todas las demás son simples teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de la brecha y algunas otras que han procurado mezclarse o que aún los cristianos han querido mezclar. Por ejemplo, la evolución teísta es una de ellas, que Dios simple y sencillamente fue guiando las cosas, etc. Todo ello palidece. Y le voy a decir algo que es hasta curioso. La palabra de Dios ya hablaba que eso iba a suceder. Mire, ¿por qué no rápidamente abre su Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7? Mientras que usted llega ahí, voy a ir leyendo el versículo 1. Amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días, ¿cuándo son los últimos días de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida? Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Dijo Pedro, van a venir burladores que van a decir que no va a haber un juicio divino. Van a haber personas, él se está refiriendo, en el contexto viene del capítulo 2, de hablar de los falsos maestros, él está diciendo, va a haber falsos maestros que para poder vivir de manera licenciosa, de manera inmoral, van a querer anular el hecho de que va a haber un juicio final. Entonces, así, de esa manera, como no van a tener que entregar cuentas a nadie, van a decir, podemos vivir como querramos. Por eso es que en estos versículos dice, van a venir estos burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Es decir, ellos van a querer desdeñar el juicio final para seguir sus pasiones, para poder seguir viviendo como ellos están viviendo. Y van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres, estos los patriarcas, hasta el día de hoy, todo continúa como desde el principio de la creación. Todo continúa como desde el Génesis. Es decir, nunca ha habido cataclismos por juicio divino. No hubo tal cosa como el diluvio universal, no hubo tal cosa como Sodoma y Gomorra. Esas son historias, parábolas, fábulas, con alguna enseñanza, pero no son hechos reales. Pedro ya había dicho, por la inspiración del Espíritu Santo, que vendrían muchos hombres a decir, nunca ha habido cataclismos, por lo tanto nunca los va a haber. Y como no va a haber, entonces no debemos esperar que Dios haga juicio, porque si no ha hecho juicio antes, tampoco lo va a hacer en el futuro. Esa es la misma motivación que tienen todos estos supuestos científicos renombrados. Todos estos que han hecho propuestas teóricas anulando o queriendo desconocer el relato creacionista de Génesis capítulo 1. Y por lo que vemos en Pedro, el resto del Génesis también. Siempre ha habido quien ha querido desdeñar eso, hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque si anulan el hecho de que Dios es santo y justo,
entonces eliminan la necesidad de responder a un creador que además es perfecto y es santo, y es la ley moral personificada. Él es la ley. Él es el conformarse a su estatura. Eso es lo que Él espera de todos. Entonces así ha habido a lo largo de los años personas que quieren anular el relato bíblico, pero nosotros vamos a ver que el relato bíblico es cierto, es verdadero, es fidedigno, como lo hemos estado diciendo las 2 semanas anteriores. Por eso en esta mañana he titulado para nuestra predicación de hoy, La indiscutible creación perfecta de Dios. Y lo que quiero que vea a través de estos versículos es que al reconocer el poder de Dios en la creación, nuestra fe se va a fortalecer para la obediencia y nuestro valor para la predicación. Usted, si está seguro de Génesis, está seguro del resto. Pero si usted duda de Génesis, ¿cómo puede predicar el resto de la Biblia con seguridad? Usted necesita saber que de pasta a pasta la Biblia es verdadera, fidedigna, inerrante, no contiene errores ni tampoco guía a ellos. El texto de hoy entonces es Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía. Sin orden y vacía. En el idioma original esa es una expresión muy curiosa que en un momento vamos a ver. Fíjese, para seguir, dar continuidad a lo que hemos dicho las ocasiones anteriores, el versículo 2 empieza con una conjunción, y la tierra. Porque yo le expliqué desde nuestra primera predicación de Génesis hace 15 días que esta es una Y de continuidad. Así se escriben los relatos en el hebreo, así se dicen las cosas, la secuencia de acciones. Entonces, Moisés, escritor inspirado por el Señor movido pues por el Señor para escribir este texto, él estaba dando la certeza. Este es un relato histórico, no es una fábula. La tierra, de inmediato aparece el sujeto de toda esta oración, y esto es importante porque el sujeto aparece antes del verbo. Y en hebreo muchas ocasiones sucede al revés, primero aparece el verbo y luego el sujeto. Tal pareciera que Moisés quería mantener la atención puesta en este planeta que será el escenario de todo lo demás que narra el libro de Génesis. Y la tierra estaba sin orden y además estaba vacía. Es una frase curiosa. Sin orden y vacía es la expresión hebrea tohu babohu. Si usted le dice a una persona tohu babohu, no le va a entender que le está diciendo sin orden y vacía, le va a entender otra cosa. No lo diga. Tohu babohu es la expresión que se traduce sin orden y vacía. ¿Escucharon la traducción NTV que nuestros hermanos leyeron hace un momento? Y la tierra no tenía forma. Es decir, todo el material estaba desordenado. No tenía una forma clara o una forma relativa a otra cosa con la que lo pudiera haber comparado Moisés. Todo lo que Dios creó en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que Dios creó no tenía una forma. Le voy a poner un ejemplo muy claro que luego tendremos que retomar. La definición de un círculo, la definición para cuestiones de dibujo técnico y demás, la definición de un círculo es una serie de puntos que están colocados alrededor de un punto central a la misma distancia. ¿Cierto, no? Imagínese un círculo hecho por muchos puntitos con su centro. Todos y cada uno de esos puntitos están colocados a la misma distancia en relación con el centro. Eso es un círculo en su definición más básica. Pero ahí hay un orden, todos están colocados en cierto orden. La tierra no tenía orden, no tenía una forma definida, algo con lo que se pudiera decir, parecía esto. Lo que Moisés está dando a entender aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo es que la tierra no tenía una forma definida, tenía figura pero no tenía forma. La semana pasada hablé de eso.
les decía, si uno toma un trozo de plastilina, una barra de estas grandotas que nos daban en el kinder para jugar con ellas, y está toda dura, y la empieza a amasar con sus dedos, con sus manos, y la empieza a aplastar, pues tiene figura, porque tiene un perímetro, un volumen y demás, pero no tiene una forma, porque no tiene un parecido con alguna forma que conozcamos en la naturaleza o de manera artificial. Entonces la tierra que se narra en Génesis 1, que fue creada por Dios, al inicio no tenía forma. Y además dice, estaba vacía. ¿Qué quiere decir vacía? Quiere decir deshabitada, vacía de habitantes. Dios estaba presente, pero como en toda la creación, pero no como un habitante dentro de su creación. Y es importante que usted, para que tenga un poco más de conocimiento al respecto, escuche las palabras del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 4, versículos 23. Porque Jeremías está describiendo, en el capítulo 4, versículo 23, está describiendo la condición de Judá después de la destrucción que habían sufrido por el juicio de Dios. Miré la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía. Las mismas palabras hebreas que aparecen en Génesis 1:2. ¿Cómo habrá sido el juicio de Dios sobre la tierra de Judá? A manos de ustedes ya saben quién. ¿A manos de quién? De Babilonia. ¿Cómo habrá sido la destrucción que hicieron? Que la única referencia que tenía Jeremías era, así debió haber estado Génesis 1:2. Destruido y vacío. Sin habitante, despoblado. La desolación del profeta Jeremías entonces nos habla de cómo fue el juicio de Dios allá, pero también nos permite entender la imagen de Génesis 1:2. Mire lo que dice Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces el propio profeta Isaías se une a decir, en el inicio la tierra no tenía habitantes, pero fue hecha para tener habitantes. Solamente que en el versículo que estamos, Génesis 1:2, todavía no existía un solo habitante, ni siquiera animal. Porque primero Dios creó los animales y después creó al hombre. Entonces, Génesis 1:2 nos plantea una pregunta teológica, y aquí le va. ¿Cómo es que Dios, siendo perfecto, crea un mundo desordenado y deshabitado? Hay quienes se tropiezan con esa pregunta y dicen, entonces Dios no ha de ser tan perfecto. Porque lo primero que hizo no era perfecto. Bueno, yo no diría que es imperfecto, porque la palabra de Dios dice claramente que todo lo que Dios hace es perfecto. Segundo libro de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca y su obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, ¿por qué Dios creó una tierra sin orden, es decir, sin forma y vacía? Lo creó porque eso era lo perfecto para ese momento. No es que estuviera imperfecta, es que estaba incompleta. Entonces Dios creó permítame decirlo así, esta materia prima a la cual daría forma en los siguientes versículos y completaría su creación. Algo que también debemos reconocer es que si Dios creó la tierra desordenada y vacía, no es por falta de poder, no es porque Él haya tenido que sacar un poquito de poder, echarle ganas para crear algo de la nada, y luego tuvo que recuperarse para luego seguirle y darle forma. Dios hubiera podido crear la tierra hasta su conclusión con la creación de Adán
en el mismo breve instante en el que creó los cielos y la tierra de Génesis 1:1. Escuche esto. Si Dios decidió no crear la tierra perfecta con todos sus habitantes, completa quise decir, con todos sus habitantes, y funcionando con todas las leyes que Él ha establecido de operación en su creación, no es por falta de poder, es porque Él estaba plasmando la secuencia que el hombre debía seguir y el balance que debía tener entre trabajo y descanso. Dios lo podía haber hecho todo en un día y decidió no hacerlo así. Dios podía haber hecho todo en un instante, en un nanosegundo, pero decidió no hacerlo así. Decidió ir haciendo las cosas poco a poco. ¿No dice eso Éxodo 20, 9 al 11? ¿Por qué no va a su Biblia y lo busca, por favor? Y alguien se pone de pie y lo lee con una voz muy fuerte. Éxodo 20, versículos 9 al 11. Ya lo tiene alguien, que lo lea, por favor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí, gracias, hermana. En 6 días hizo toda la creación y el séptimo lo apartó. Eso quiere decir lo santificó. Lo apartó para el descanso. Dios reposó de su obra creadora, pero no ha reposado de su obra redentora. Él sigue trabajando. Él sigue ocupado. Pero ¿por qué Dios hizo las cosas en 6 días? Porque Él estaba plasmando el ritmo de trabajo, el balance de trabajo, descanso que debe llevar el hombre. Dios no necesitaba descansar, no necesita descansar, pero el hombre sí. Ahora, nosotros no guardamos el día de reposo como los judíos, de forma religiosa. Esa era la señal del pacto mosaico. Nosotros sí necesitamos un día de descanso. El Salmo 127, versículo 2 dice: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, o sea Dios, da a su amado aún mientras duerme. También es parte de dar gloria a Dios descansar. Y yo esperaba un gran y sonoro amén, pero creo que ya los estoy perdiendo en el camino porque no lo dijeron. También es parte de dar gloria a Dios descansar, porque cuando usted descansa, usted reconoce que depende de Dios y que no necesita trabajar las 19 horas del día y dormir 5, 7 días de la semana para sacar su sustento. Usted se toma el día de descanso y dice: pues confío que aún no trabajando un día, Dios me va a proveer. Por eso es que también tomamos el domingo. Y no estamos pensando como los judíos, porque el Señor se lo reprochó a los judíos. Ustedes dicen: ¿qué plusvalía, qué ganancia me deja ir a servir a Dios? Ese tiempo debería invertirlo en trabajar. A ese grado de impiedad llegaron los judíos. Nosotros llegamos muy fácil a ese grado de impiedad cuando empezamos a tomar horas extras y decir: el culto de martes, sáquese, yo necesito lana. El domingo, pues el domingo me voy otro ratito y le sigo, y hay que me lo paguen al fin de la quincena, al fin que el domingo me lo han de dar triple, mejor me voy. Usted necesita el balance porque su cuerpo lo necesita, porque Dios lo estableció, pero también porque así demuestra su dependencia en Dios. Yo no necesito trabajar todos los días porque aún cuando duermo, dice el Salmo 127, Dios podría proveerme. Aún dormido, Dios podría proveer para mis necesidades. Pero somos propensos a caer en 2 extremos y en 2 tentaciones extremas en este respecto. Como Dios me da lo que necesito, puedo ser flojo e improductivo. El Señor me va a proveer, dijo el pastor el domingo.
Entonces pues puedo llegar tarde, si me corren ya ni modo, el Señor pues si le mandó cuervos a Elías con comida, pues que a mí no me manda uno de estos pájaros cafeses de ciudad y caer en esa tentación cuando la palabra dice que el que no trabaje, que no coma, dice Pablo a los tesalonicenses en su primer carta. El otro extremo es que digamos, como Dios no me da lo que quiero, tengo que esforzarme más, porque quiero más. Y entonces nos matemos y nos desgastemos, cuando Dios podía haber hecho todo en el mismo instante que narra Génesis 1:1, pero Él decidió dosificarlo por usted y por mí, porque nuestro cuerpo necesita descanso, pero también porque nuestro espíritu necesita buscarle a Él. Para eso Dios fijó el balance entre trabajo y descanso. Así que regresando a Génesis, el poder de Dios no tiene límites. Dios creó esa tierra inicial incompleta, pero no imperfecta. Él es perfecto. Y lo perfecto en ese momento es que la tierra no estuviera terminada, sino que Él pudiera seguir en la secuencia de trabajo. Ahora, ese es el poder perfecto de Dios. Ese es el poder perfecto de un Dios perfecto. ¿Quiere ver el poder energizante de Dios? Está en la siguiente parte de este versículo. Génesis 1:2. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Oscuridad sobre la superficie del abismo. Ayer estábamos hablando de qué tan negro se ve el mar en las noches. Yo nada más me he parado en la orilla del mar en la noche y uno trata de ver hacia adentro y no se ve nada. No me imagino cuál habrá sido la experiencia del apóstol Pablo cuando dice que él estuvo naufragando algunas noches, perdido en el mar, de noche. He comprobado que a mí no me gusta el mar. Me gusta ir, meter los pies y salirme, y el coco y los camarones, eso sí, el pescado zarandeado. Pero eso ya de meterme a donde no piso, aunque traiga chaleco, pero sentir los pececitos que me andan allí, ya sabe, succionando, ¿no? Las piernas y jugando con los vellitos y que de repente pasan unos grandulones por allí. No, eso no me gusta. Ya vi que no me gusta. Pero menos me gustaría estar de noche. O sea, si eso es cuando puedo ver lo que hay a mi alrededor, no me imagino el terror que ha de ser esa experiencia de los pececitos succionando y eso, pero de noche. No saber si es un charalito o es un tiburcio que anda allí oliendo al gordito que le echaron, al chilango gordito que anda allí. Ahora quiero que piense en esa oscuridad que tal vez usted ya tuvo la experiencia de ver en el mar de noche. Porque eso es lo que describe Génesis 2. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra allí utilizada para traducir como abismo también habla de agua. Entonces esta es una bola, aunque no pelota, no esférica todavía. Esta es una masa cubierta de agua, sin forma, perdida en la oscuridad. No hay luz. La luz llega hasta el siguiente versículo, el versículo 3. Y por cierto, es una luz incorpórea, una luz que no brota de un cuerpo. En el versículo 3 no llega el sol, pero sí llega la luz. Ya hablaremos de eso la otra semana. Pero en el versículo 2 es esta tierra sin forma, cubierta, rodeada de agua, en lo negro. No hay nada de luz. Por eso dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Aquí entendemos que hay agua. Mire lo que dice el Salmo 104, versículos 5 y 6. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. O sea, la tierra estaba cubierta de agua, eso le llama el abismo, como con un vestido. Como una mujer que se viste con un vestido, así estaba vestida la tierra, recubierta por todos lados de agua. Fíjese bien que hasta después, más adelante en el relato de la creación,
dice en el versículo 9, y aparezca lo seco. Aquí no hay nada seco. Aquí toda la tierra está cubierta, sumergida en agua. Es lo que dice también el texto que leímos de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, y también la tierra surgida del agua. Lo seco surgió de lo que estaba cubierto por agua. Entonces Dios al principio creó esta tierra así, sin forma, cubierta por agua, en oscuridad. Y es interesante lo que va a suceder, porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hubo un momento, un instante, no sé cuánto tiempo haya sido, en que la tierra no tenía su forma esférica, como ya he venido diciendo, pero que Dios le dio su forma esférica, y lo más probable es que haya sido en este momento cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ya vio mi mano, porque esa frase se movía, bueno, ese verbo se puede traducir como revolotear o como vibrar. Encontré en un diccionario que dice cernir, y me gustó eso, porque me acordé de cuando he visto a hermanas, incluso a mi mamá, a mi hermana, haciendo pasteles. Entonces vacían la harina sobre una coladera para quitarle los grumos y empiezan ¿a qué? A cernir, a moverlo hacia atrás y hacia adelante para que vaya cayendo solamente lo más fino. El Espíritu de Dios empezó a mover la tierra hacia atrás y hacia adelante. ¿Con qué propósito? Bueno, dice también la palabra de Dios, y esto, hermanos, está todo en la Biblia. Proverbios capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 22, aunque en realidad le quiero llevar hasta el versículo 31. El Señor me poseyó, esta es la sabiduría personificada. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes de aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Qué interesante frase, el polvo primero del mundo. Aquella tierra primera. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Escuche, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. ¿Qué le dije que es el abismo? El agua cubriendo toda esta tierra sin forma, ¿cierto? Aquí dice, Dios trazó un círculo sobre la faz del abismo. En Proverbios ya se hace alusión a la redondez de la tierra. En Proverbios. Ese es Proverbios 8, 27. Así que hubo un momento en que la tierra no tenía esta forma esférica, pero se va a ir de espaldas cuando le diga lo que dice Isaías 40, 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Así o más claro, la Biblia ya hablaba de que la tierra es redonda, mucho antes de que el hombre lo dijera. Ahora sí, abróchese su cinturón de seguridad de su silla, porque el primer libro de la Biblia, el libro de Job, yo sé que no es el primero en orden, pero es probablemente el primero que fue escrito, dice lo siguiente: las nubes le ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Esa es la Biblia de las Américas. Escuche lo que dice la Reina Valera: y por el circuito del cielo se pasea. En Job ya estaba hablando de que la tierra tiene una forma circular. El primer libro escrito de la Biblia ya decía, es un circuito, es redonda. Y lo digo con tanta seguridad porque la palabra bóveda aquí es la misma que aparece en Proverbios, es la misma que aparece en Isaías, es la palabra huk en el idioma hebreo, y eso dice círculo. ¿Cuándo fue que la tierra tomó su forma circular? Muy probablemente con el movimiento del Espíritu de Dios sobre
la faz del abismo, hacia atrás y hacia adelante, y le fue dando forma hasta que tomó esta figura final que es un círculo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Usted escuchará que hay gente que dice, sí, pero es que también la palabra que está traducida allí como espíritu puede traducirse como aliento. Entonces hay que ser honestos. También se puede traducir como viento. Sí, pero una cuestión en la traducción de cualquier idioma y también en la hermenéutica es el contexto. En el contexto no puedes decir que el viento de Dios se paseaba porque se necesitaba más que viento para mover la tierra y sacudirla. Entonces debe ser el Espíritu de Dios quien producía esta vibración hacia adelante y hacia atrás y le fue dando su forma redonda, como narra Isaías, como narra Proverbios, como narra el propio libro de Job. Un dato interesante, sobre todo para aquellos que les gusta la tecnología. En la Tierra, las energías se transmiten por ondas. Las ondas son vibraciones, si pudiéramos decirlo así. Todas excepto la energía atómica, porque esa está inmersa en las propiedades de la materia. Pero todas las energías son ondas, movimientos vibratorios. Es curioso que el primer movimiento que recibió la Tierra también fue vibratorio. Tal pareciera que todas las ondas de energía que tenemos hoy claman y narran y atestiguan al inicio, el primer movimiento que hubo en la Tierra fue vibratorio, hacia atrás y hacia adelante. Y tal pareciera que las ondas electromagnéticas y las frecuencias del sonido y demás, todas ellas nos deben recordar la obra de Dios dándole forma a la tierra en Génesis 1:2. Ahora, no es la única forma en que el Espíritu de Dios trabaja. Él utilizó su poder en la creación, pero el Espíritu de Dios utiliza su poder también en la nueva creación. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. El Espíritu de Dios estaba en la formación de la primer tierra, o de la tierra pues en sus primeras etapas, haciendo uso de su poder, pero el Espíritu Santo también está en la formación del creyente, en esta nueva creación, produciendo en él los anhelos y las capacidades que le llevan a obedecer la voluntad de Dios. Así que el Espíritu de Dios hoy, el mismo Espíritu que estaba en Génesis 1, hoy trabaja en nuestra vida para darnos la forma de Jesucristo. La potencia de Dios obrando en Génesis es la misma potencia que trabaja hoy para santificarnos y salvarnos al inicio. Segundo carta de Pablo a los Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es el Espíritu el que nos santifica. Para esto nos escogió Dios. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, y esa potencia que tiene el Espíritu de Dios para sacudir la tierra y darle forma, es la potencia que tiene para sacudir nuestras almas y purgar de ellas el pecado y darnos la forma de Cristo Jesús. Usted no entra al proceso de santificación con su fuerza de voluntad y los dientes apretados. Usted entra al proceso de santificación confiando en que usted no puede ser lo que Dios espera, pero el Espíritu de Dios sí le puede hacer lo que Dios espera. Además dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios nos ha escogido por la obra de Cristo y por la santificación del Espíritu para la obediencia. Así que nosotros no obedecemos a Dios y no procuramos obedecerle solamente, como dije, basados en nuestra fuerza de voluntad y nuestras ganas. Échele ganas, hermano. Adelante en la vida cristiana. Usted procura servir a Dios, pero dependiendo del poder del Espíritu Santo que puede sacudir la tierra cuando quiera.
pues es el mismo que sacude nuestras vidas como los pámpanos para que caiga lo que no sirve y quede solo lo que va a llevar fruto. Entonces le he hablado del poder perfecto de Dios, del poder energizante de Dios, y ahora brevemente déjeme hablarle del poder irrefutable de Dios. Y va a decir, pero pastor, ya llegamos al final del versículo. Sí, pero creo que necesito decirle en qué consisten las principales objeciones al creacionismo y cómo se contestan. Empiezo con la teoría de la brecha. La teoría de la brecha propone que hubo un largo periodo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Es básicamente una acomodación del Génesis a la ciencia, o a lo que propone la supuesta ciencia. De esa manera los teóricos trazan una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2 para sostener que la antigüedad de la tierra es mucho más grande que los 6,000 o máximo 10,000 que los cristianos decimos tiene la tierra. Así que esta propuesta fue hecha muy popular por una Biblia muy conocida, la Biblia de referencia Scofield, que hasta la fecha se sigue vendiendo en las librerías cristianas. Este hermanito decía, bueno, es que esta puede ser una explicación para Génesis. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo un largo periodo donde las cosas fueron tomando poco a poco la forma que tienen hasta el día de hoy. Pues no es así. El contexto general de la Biblia no nos deja pensar que Génesis 1.1 y 1.2 hayan tenido una gran brecha entre ellos. Los proponentes de la teoría de la brecha dicen, es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 debió haber habido la caída de Satanás. La rebelión de Satanás se dio después de Génesis 1.1 y antes de Génesis 1.2. Y entonces, en castigo por la rebelión de Satanás, Dios castigó a la tierra y la dejó desordenada. La tierra que estaba bien hecha al inicio, la dejó sin forma y la dejó cubierta por agua. Bueno, es que aquí ni siquiera Satanás había sido creado. De acuerdo al relato bíblico, nosotros encontramos que la creación de los ángeles vino después. Aquí estaba solo Dios. Las tres personas de la Trinidad. No pudo haber sido eso. Hay quien dice, bueno, es que la tierra ya estaba ocupada por seres, mamíferos, y luego Dios la destruyó y ahí están los dinosaurios. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 vivían los dinosaurios, pero Dios la destruyó en Génesis 1.2 y allí quedaron atrapados los dinosaurios. Bueno, pues ya. Pero la Biblia no dice que había animales en Génesis 1.2, ¿verdad? Dice que estaba y deshabitada, vacía. O sea, aquí no había habitantes de la tierra. Entonces la teoría de la brecha va cayendo por sí solita. Además, si Satanás ya hubiera estado presente aquí, Génesis 1.31 sería mentira. ¿Qué dice Génesis 1.31? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. ¿Cómo podía Dios calificar de bueno a Satanás si Satanás ya estaba aquí? Entonces la teoría de la brecha cae por los propios argumentos bíblicos. Quienes dicen que esta es una explicación para Génesis están equivocados. Estoy empezando por aquellas que los cristianos incluso han querido adoptar. La primera es la teoría de la brecha. La siguiente es la evolución teísta. La evolución teísta es la enseñanza de que las plantas, animales y los hombres gradualmente evolucionaron de formas inferiores, pero que Dios supervisó el proceso. Es lo mismo que la teoría de la evolución, pero nada más poniéndole a Dios como testigo. Para empezar, esta teoría supone que la teoría de la evolución es cierta, cuando sigue siendo teoría, que no es comprobable. Para seguirle, el recuento de Génesis en su gramática nos deja ver que no hubo un proceso largo de creación, sino eventos súbitos. Dios dijo y fue, Dios dijo y fue, Dios dijo y fue. Entonces esto desacredita cualquier proceso largo. Además, la evolución teísta no hace justicia al relato bíblico porque la Biblia dice que el hombre no surgió de materia orgánica, sino de materia inorgánica.
del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida sobre él. Entonces el hombre no es un producto de seres vivientes anteriores e inferiores, y el hombre es el más evolucionado de todos ellos, sino que el hombre es una creación directa de Dios y es el único en toda la creación que es poseedor de su imagen. La evolución teísta entonces es simplemente otro esfuerzo de los cristianos que no conocen su Biblia por acomodar la ciencia y la Biblia mano a mano. Ahora le voy a decir algo, la verdadera ciencia está apoyada por la Biblia. Son las teorías que requieren fe las que no apoya la Biblia. ¿Vio el video que le mandé? Espero que sí. Evolución contra Dios. Ahí lo explica muy bien ese hermano. El creacionismo progresivo es otro intento de esto. El creacionismo progresivo es la teoría que dice que cada uno de los días relatados en Génesis en realidad son eras geológicas. Entonces la creación no duró una semana, sino duró millones de años, porque cada día iban sucediendo esas cosas, pero Génesis resume en unas cuantas líneas lo que sucedió en millones de años. Pues es otra mentira. Tiene similitudes con otras de las propuestas que ya le mencioné, pero Génesis no habla de eras. Génesis tiene un lenguaje sencillo y literal, dice, y este fue el primer día, y este fue el segundo día, y este fue el tercer día, y no tendría por qué traducirse o entenderse como eras, porque el texto que leímos de Éxodo 20, del 9 al 11, le está diciendo al pueblo de Israel, te vas a tomar 6 días para trabajar, y el séptimo lo vas a apartar para el Señor, porque así lo hizo Dios. Si no le hubiera tenido que decir Moisés al pueblo, se van a tomar miles de millones de años para trabajar y luego nos tomaremos unos cuantos millones de años para descansar. Pero la Biblia se explica con la Biblia y Éxodo 20 nos dice, Génesis habla de días literales. Ya casi acabamos. La teoría del Big Bang es simplemente una historia. Es un cuento donde se dice que el universo llegó a existir por medio de la explosión de material primigio, o sea, el inicial, y entonces de allí las cosas tomaron su forma. Bueno, ni aún entre la comunidad teórica tiene mucha aceptación esto. Le voy a decir por qué. Porque la teoría del Big Bang presenta una cantidad de casualidad necesaria para que esto sea real, que ninguna de las otras tampoco. Te voy a poner un ejemplo. Es como si amontonáramos sobre unos cuantos cartuchos de dinamita, amontonáramos cemento, varilla, tabiques, y hiciéramos explotar los cartuchos de dinamita, y esos cementos, varilla y tabiques cayeran no en escombros, sino convertidos en edificios bien construidos y bien cimentados. La teoría del Big Bang dice que todo el orden que vemos en el espacio y que el hombre atestigua por medio de su capacidad de llegar a otros sitios de este espacio, todo es producto de la casualidad. Y entonces la Tierra tiene una rotación sobre su eje y alrededor del Sol perfecta, pero es pura casualidad. Así cayó, junto con sus satélites y demás. Entonces esta teoría es una tontería, no tiene sentido. Ahora, la que es más temida por los creyentes es la teoría de la evolución. El que la hizo más popular fue Charles Darwin, pero ya había desde los griegos, pensadores griegos como Aristóteles, Anaximandro, Anaxímenes, Epicuro y Lucrecio, ya todos ellos empezaban a hablar de una teoría de la evolución. Más para acá, Francis Bacon, René Descartes, Emmanuel Kant, Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, y el propio Darwin lo propusieron. Esta teoría tiene dos conclusiones importantes. Uno, los individuos deben competir con otros de la misma especie. La supervivencia del más apto. El que sea más fuerte va a seguir viviendo.
Su especie va a seguir viviendo. Y la otra es que nuevas especies surgen por la supervivencia y reproducción de los individuos más adecuados. Si vieron el video de la creación contra Dios, el hermano le dice a uno de los científicos de allí, no recuerdo si es de USC o de UCLA, les dice, bueno, entonces dame un ejemplo de evolución darwiniana. Dime cómo una especie se ha convertido en otra especie. Bueno, es que están los pajaritos allá, los pinzones que observó Darwin. Y cómo unos tienen su piquito diferente a los otros, pero siguen siendo pinzones. Dime uno donde un pájaro se haya convertido en otro animal. No, pues eso no hay. Pues no, porque la teoría de la evolución no puede ser comprobada. La teoría de la evolución lo que dice es que un perro un día, si se le da mucho tiempo, podría convertirse en gato. Pero el Génesis dice que Dios creó todas las cosas según su especie. Génesis 1:11, Génesis 1:12. Todo eso habla de que Dios creó las cosas según su especie. No puede haber cambio de especie porque Dios definió las especies. Entonces la teoría de la evolución nunca va a ser real. ¿Por qué le tienen miedo los creyentes? No lo sé. No deberíamos. Es que, pastor, ¿qué hacemos con todos los fósiles que hay? Mejor que haya tantos fósiles. ¿Sabe usted que hay una región en África que se le llama el Karoo o Karoo, donde se han encontrado más de 14,000 fósiles? Los fósiles no comprueban la teoría de la evolución, porque si los seres tienen que morir y decaer, entonces se hacen polvo, ¿cierto o no? Cualquier cuerpo después de algún tiempo de descomposición regresa a ser polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Ahí se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero algo más. Los fósiles que encontramos, o que se encuentran, o que ha encontrado el hombre, son cuerpos que fueron súbitamente cubiertos por sedimento, lo cual no dejó lugar a un decaimiento de su cuerpo normal, sino que quedó atrapado. Eso habla de cataclismos. Eso habla de diluvio universal. Los fósiles no prueban la evolución, más bien prueban el diluvio. ¿Sabe usted que hay cumbres alrededor del mundo de montes y de montañas donde se han encontrado fósiles de animales acuáticos? ¿Cómo llegaron esos allí? El cataclismo en la creación, en el Génesis, en el diluvio. Este cataclismo que cubre toda la creación es un diluvio universal, y entonces lo que estaba a nivel de piso llega a subir hasta ser una montaña. ¿No recuerda que dice que Dios abrió las fuentes del abismo? Debió haber habido movimientos telúricos, tectónicos, gigantescos cuando fue el diluvio universal, para que lo que era un valle haya llegado a ser montaña. ¿Se imagina? Y nosotros ya le chillamos al 8 Richter. No sé qué habrá sido allí, 800 Richter o algo así. Para que un valle llegue a ser montaña, para que lo que estaba bajo agua llegue a ser la cumbre de una montaña, ¿cómo tiene que ser ese movimiento? Eso habla de diluvio, no habla de evolución. Así que no tenga miedo de decirle a sus hijos: papá, ¿y qué pasa con los dinosaurios? Pues sí, hijo, sí hubo. ¿Y qué les pasó? ¿Por qué no tenemos a Dino de mascota como los Picapiedra? Pues porque vino el diluvio. Por ahí una vez un pastor me decía: ¿por qué no pensar, mijo, que Dios al crear la tierra sembró los cuerpos de los dinosaurios? Pues simplemente para que nos entretuviéramos. Dios no creó cosas muertas. Lea el Génesis. Todo lo que creó estaba vivo. No puso esqueletos. La muerte vino como resultado del pecado del hombre. ¿No dice eso Pablo a los romanos? Porque por un hombre entró la muerte. ¿Por qué Dios habría de crear cosas muertas? ¿Por qué Dios habría de matar a alguien antes de la
del pecado. No tenga miedo, todo esto son teorías, no se pueden ni se van a comprobar. El único relato del origen de la creación lo tiene la Biblia. La teoría del Big Bang, ¿qué le dije? Una gran explosión de materia. Entonces eso no explica el origen de la materia, porque ya había materia. Todas van cayendo. El único relato firme, fuerte que tenemos y que el mundo tendrá es el de el Génesis. Los días literales de 24 horas que narra Génesis capítulo 1 es la única verdadera conclusión a la que podemos llegar. Si privamos a Génesis de su sentido literal, entonces nuestras semanas no son semanas, ni nuestros meses, ni nuestros años. Pero la sucesión del día y la noche, el que ahorita es de mañana y al rato va a ser la tarde, eso habla de que Génesis es real. Y si usted tiene convicción sobre Génesis 1 y Génesis 2, usted puede hablar de la resurrección de Cristo con confianza. Y si usted duda de Génesis 1 y 1:2, ¿cómo puede predicar de la resurrección de Cristo? O creemos toda la Biblia o no creemos nada de ella, pero nosotros no somos quienes para decidir qué es real y qué es mentira. Dios dijo que toda ella es verdad. La suma de tus palabras es verdad, escribió el salmista. Así que la creación da testimonio de Dios. Y nosotros nos encontramos hoy con el enorme privilegio de dar testimonio de Dios. La creación dice Génesis es verdad. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de decir, como Génesis es verdad, Cristo vino y Cristo murió y resucitó y va a volver y te da la oportunidad de creer en Él para salvación. ¿Cómo potencia nuestra confianza en Dios Génesis 1:2? ¿Y cómo nos llena de valor para decir, es verdad y tienes que creer en Él? Y a diferencia de los burladores de los que habla 2 de Pedro capítulo 3, nosotros no somos de esos. Nosotros decimos, sí ha habido juicios divinos y viene otro. Y la única manera de estar protegido de ese juicio divino es creer en Cristo Jesús y ser salvo por la fe en Él y arrepentirte de tus pecados y abandonar tu vida para Cristo y vivir para Él. Ese es el Evangelio y eso es lo que nosotros tenemos el privilegio de clamar y es algo que la creación no va a decir. Eso Dios lo reservó para la boca de sus testigos, de sus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por este texto, Señor. Nos deleita, Padre, estudiar tu palabra. Pero, Señor, también entendemos que no es solamente para que la retengamos en nuestra mente y nos alegre el día, es para que la llevemos a la práctica en obediencia confiada en ti. Y también, Señor, para que la llevemos a otros en predicación valiente, Señor. Por eso te ruego, enciende nuestros corazones con tu palabra. Permite, Señor, que entonces nuestra obediencia sea fiel y nuestra proclamación sea con denuedo. Porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Dios Jesús. Amén.